Hola con todos, bienvenidos a Exploración Digital. Hoy estamos aquí para hablar de un tema muy importante que es el futuro del SEO y cómo los estándares de este SEO está cambiando para posicionar diferentes marcas en motores de búsqueda. Principalmente uno de estos puntos es el diseño y por eso hoy nos acompaña aquí Henry Romero, que es director de diseño web. Exacto, ya me cambiaste de equipo. Sí, en Monkey Plus. Hoy vamos a ir tratando punto por punto cuáles son estos nuevos parámetros que están midiendo los motores de búsqueda, principalmente Google, para posicionar los sitios web. Ya no solo se trata del contenido, sino también del diseño y la experiencia. Así es Andrés, muchas gracias, tremenda introducción. Nosotros, bueno, personalmente como diseñador hace algunos años, no me imaginaba estar aquí sentado grabando diciendo que el SEO y el diseño tienen algún tipo de vínculo importante. Y bueno, los paradigmas van cambiando, la tecnología va cambiando, los lenguajes de programación, todo el entorno digital va cambiando y todo esto esperamos siempre que sea a favor del usuario y obviamente encantado de estar aquí para ver este tema, que es un tema que, digamos, estamos siempre en contacto los equipos de desarrollo, de diseño, sí, y que es algo que, una danza que por fin parece tener, sí, aunque a veces ya no nos pisamos el pie, digamos. Aunque a veces los diseños nos sacan de quicio, pero justamente hoy vamos a tratar un tema de por qué es importante que los desarrolladores también piensen en el diseño y no piensen que los diseñadores solo nos mandan esas cosas por molestarnos o por hacernos imposible la vida y tenernos varias horas sentadas ahí codificando esos diseños tan complejos. Ni tampoco los diseñadores pensar que los programadores solo quieren cajas y cajas y ya, sino que es una cosa que evoluciona en conjunto y hay que visionar lo que se viene y la experiencia, que es el tema de hoy también muy importante. Sí, correcto. Poniendo un poco de contexto al tema, generalmente cuando hablábamos de SEO antes se pensaba mucho en el contenido, en las palabras claves que había que colocar, bueno, hay que colocar todavía, en los URL que tienen que ser SEO friendly, en los títulos y los alt de las imágenes que tienen que describir bastante de qué se trata cada una de las imágenes, en los headings que hay que colocar a lo largo del contenido del sitio web para que los robots de Google y los motores de búsqueda principalmente sepan qué contenido es el relevante, el secundario y cuáles son los contenidos complementarios y así pues lograr una posición dentro de la primera página y en los primeros lugares de la misma. Pero actualmente Google ya no solo está midiendo este tema del contenido, también está midiendo la experiencia que tiene el usuario en el sitio web, qué tan rápido se carga el sitio web e inclusive la accesibilidad. La accesibilidad es algo que está pensado justamente para las personas con capacidades especiales. Exacto. Entonces, desde el diseño ya es importante tomar en cuenta todas estas cosas, ¿no? O sea, qué imágenes vamos a usar dentro del sitio web, qué cantidad de imágenes para que el performance, justamente el tiempo de carga no sea tan alto y pueda brindar una buena experiencia. Pensar justamente en el tamaño de los botones para que las personas con capacidades especiales pues tengan un fácil acceso y entre otras características que existen y que actualmente Google está midiendo. Exactamente, ahí tú topaste algunos elementos clave que son de nuestro día a día, que tienen que ver con la estética y justamente lo que tú dices, la estética es parte de, digamos, que acapara todo esto, pero la funcionalidad que tú mencionas viene dada por estas cosas, como tú dices, la accesibilidad, el buen contraste, que son elementos de diseño al fin y al cabo, pero ya no nos podemos quedar solo en la estética. Antes había una disyuntiva en que una web tiene que ser muy bonita para que la gente se quede, y en verdad la estética juega un papel muy importante en si un usuario decide quedarse o no, por ejemplo, en un sitio web. Pero había la otra parte técnica, que uno ponía ejemplos muy técnicos donde todo funciona perfecto, pero no era muy bonito. Entonces ahora la tendencia, más que la tendencia, las necesidades del mercado y las empresas que proveen obviamente este tema de sitios web, ya entendieron por fin que el usuario quiere que sea rápido, que sea bonito, que sea fácil de utilizar y obviamente las métricas ya no solamente es una imagen bien puesta, con buena resolución, con carga rápida, sino es como varias métricas. Si un usuario está, por ejemplo, en Amazon, por ponerte un ejemplo de e-commerce, ya al usuario le interesa mucho
ver si hay fotos relevantes del producto que está buscando, si hay algún videito corto que le indique las propiedades principales o beneficios de un producto. Todo es importante, si el botón está grande, si rápidamente se puede acceder al flujo de pagos, la entrega, o sea, todo es importante y eso sí tenemos que tener en cuenta hoy en día en todos los proyectos que proponemos a nivel de interfaz, que es justo donde el cliente o el usuario decide si se queda o no y por ende los resultados van a ser si es que hay conversiones, ventas y todo esto dentro de una buena experiencia nos va calificando sobre la competencia, por ejemplo, que Google nos da un buen ranking si vamos sincronizando todos estos elementos, ¿no? Y eso a veces beneficia al usuario y las empresas. Sí, así es, ya no solo basta con tener un buen contenido en el sitio web, sino que también tienes que tener un sitio web o un e-commerce técnicamente bien construido. Y esto justamente por lo que mencionaba Henry, que ahora se piensa mucho en la experiencia del usuario, ¿no? Entonces, al invertir más recursos en darle una mejor experiencia al usuario, se necesita tener una arquitectura en el sitio web, en el e-commerce, que compense justamente todo ese peso que va a traer la experiencia del usuario por los recursos que se utilizan, con cómo se construye el sitio web y que rápidamente pueda ser servida hacia el cliente, es decir, que se muestre rápidamente en el navegador, que no haya... Es como decir que tenga todo por detrás bien estructurado, pero por el delante del usuario en la pantalla sienta que todo es fácil. Exacto, correcto. Entonces, ahí más que todo el tema es complicarnos los diseñadores, complicarnos los desarrolladores, pero que para el usuario todo sea muy intuitivo, muy fácil de navegar y más que todo que se queden mucho tiempo dentro del sitio web, porque ese es uno de los parámetros que está midiendo hoy en día Google, que cuánto tiempo los usuarios están quedando en el sitio web y de acuerdo a eso también está ubicando en las posiciones a los sitios, a los e-commerce, en las diferentes búsquedas. Justo eso sería la primera característica principal, creo que vamos a analizar. Sí, vamos a ver tres tendencias principales en el mercado, en el futuro del SEO. Una de ellas es la experiencia del usuario. No sé, Henry, ¿qué opinión te mereces? Sí, justamente, y más que las tendencias del futuro, yo creo que ya llegó esto, más que todo es como la relevancia que ha tomado esto del UX. Ahora incluso ya como muchos de ustedes deben saber, ya existe incluso la carrera del UX. Y no solamente el UX Writing, que es como escribir en esqueleto, digamos así, toda la experiencia que va a pasar un usuario en una interfaz, sino también la parte de la facilidad, el cómo se piensa, se mete design thinking y todas estas metodologías, pensando en la experiencia del usuario, ya no solamente como algo que queremos cumplir con Google, sino como parte incluso de la comunicación, las interacciones con el usuario. Ya pensamos, yo por ejemplo ahora para mí es lógico ya un poco pensar que el usuario no va a ver solo en desktop, un sitio web. Antiguamente uno se imaginaba en desktop. Ahora ya se piensa en mobile, se piensa en un iPad, qué sé yo. Sí, correcto. Exactamente. Y la experiencia del usuario son todos estos elementos que tiene que ver con lo que Google, en este caso como motor principal de búsqueda, exige y también pensando en el usuario, como decíamos hace un momento, donde el usuario sienta que es todo fácil, que está a la mano, que viene a cumplir tareas específicas y no se le dificulta nada y exitosamente termina en un CTA, en una acción, ¿no? Ya sea en escribir a la empresa, en hacer una compra, en suscribirse en alguna cosa. Creo que por ahí va la primera tendencia del UX como prioridad. Sí, dentro del UX lo que tú mencionabas, justamente el tema de la optimización para móviles. Los sitios web que actualmente no están correctamente optimizados. No necesariamente cuando un sitio web es responsive design quiere decir que ya está correctamente optimizado para lo que es la experiencia móvil. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tema, sobre todo porque los sitios web o los e-commerce que no están correctamente optimizados para un móvil, en un 50% pierde rápidamente las posiciones en Google, ¿no? Del posicionamiento orgánico que puede llegar a tener. 50 es altísimo, ¿no? Claro, es como de un día para el otro estar en la primera página y al día siguiente estar en la segunda, justamente por no optimizar el tema de la experiencia móvil. Claro. Otra de las tendencias que actualmente se está dando es justamente la búsqueda por voz con estos dispositivos como Alexa y demás.
Hoy la gente tiene tanta pereza que en vez de coger y aplastar el celular para ver la hora, le dice, Alexa, ¿qué hora es? Entonces, así mismo, como tienen esa pereza para saber qué hora es, también tienen pereza de buscar las cosas en Google. Y ahora lo que hace la gente es preguntarle a la Alexa sobre cualquier curiosidad que tienen y Alexa pues responde. Entonces es una de las tendencias que hoy en día se está utilizando bastante para posicionarse en los motores de búsqueda. Trabajar en base a preguntas. ¿Qué podría preguntar el usuario? O sea, por el canal, el uso de voz, ¿no? Yo utilizo eso en YouTube. Yo utilizo el ruido blanco que se llama para, mientras trabajo, escucho algo y ahí suelo hacer las búsquedas por voz. Entonces das el icono y del microfonito que ya está en todo lado. Entonces tú le dices qué buscar y obviamente me entiende fácil. Ajá. Sí, y justamente para poder, digamos, como subirse en esta tendencia, es muy importante que los sitios web contemplen secciones como preguntas frecuentes, en donde pueden desarrollar justamente estas preguntas y con un contenido relevante y bien estructurado para que obviamente estas preguntas salten al momento que los usuarios realicen esta búsqueda por medio de estas interrogantes. O sea, sería como pensar de manera lógica de lo que va a preguntar posiblemente muchos usuarios y ponerlo ahí para que conecte, digamos. Sí, por ejemplo, si es que hay una empresa que vende llantas, entonces generalmente los usuarios se pueden preguntar cuál es el ring de las llantas. Entonces, una de esas preguntas, esas preguntas frecuentes puede ser algo de eso, ¿no? Claro, algo directamente con el tipo de autos o tipo de vehículo, que puede ser un auto, una camioneta, o directamente alguna medida y que ya le conecta, digamos, con el sentido del contenido que ya estaba estructurado en preguntas frecuentes. Además, que siempre yo creo que los usuarios suelen ir por dudas que tienen también en este tipo de búsquedas. Yo al menos en Alexa siempre estoy preguntando precios de algo, qué pasó, una noticia sobre algo específico. Entonces, como uno piensa en dudas normalmente para preguntar cosas, más que por decir, dime cuánto es 5 por 5, o sea, no sé. Claro. Puede que yo esté mal como usuario, ¿no? Bueno, ya eso puedes preguntarle a la calculadora. Exactamente. ¿Cuál sería la tercera tendencia, Andrés? La tercera tendencia es algo que ya forma parte de nuestro día a día, creo, al menos a nivel profesional, es la inteligencia artificial. Justamente los modelos de motores de búsqueda ya han incorporado inteligencias artificiales como RankBrain o BART. Entonces, estas inteligencias artificiales lo que hacen es de alguna forma cotejar la información que estamos proporcionando a través del sitio web con el diseño que también tenemos. Entonces, mientras más coherencia guarde justamente estas palabras claves, este contenido con el diseño que estamos proponiendo, obviamente el posicionamiento va a ser mayor de este sitio web. ¿Por qué? Porque le estamos brindando una mejor experiencia al usuario. Así es, y a mí se me ocurre aquí un aporte importante, porque cuando tú dices hacer un aporte de mejoría en la experiencia del usuario, yo pienso en jerarquías. Digamos que ya hizo el trabajo la inteligencia artificial de llevarte al lugar. Ahora, desde el diseño, pienso que podríamos apoyar en jerarquizar el contenido muy correctamente, que sea distinguible a primera vista, y ahí sí hagamos un match entre lo que la inteligencia artificial ya le encaminó versus lo que encuentra en la interfaz, ¿no? Y entender fácilmente y ayudarle al usuario, que al final es el final que se busca, ¿no? Sí, justamente es como deberíamos enfocar hoy en día el SEO, que ya es más como enfocarnos más hacia la experiencia que le damos al usuario, justamente por todas estas nuevas herramientas que están implementando los motores de búsqueda y principalmente Google, ¿no? ¿Qué te parece si vamos ya cerrando con algunas acciones o recomendaciones que les podemos dar a las diferentes marcas, empresas que están tratando de posicionarse orgánicamente en los motores de búsqueda, justamente para poder que se puedan adaptar a estas tendencias, ¿no? Claro, yo te diría la primera sería la velocidad de carga, que es una cosa que hemos por años estado buscando maneras de que siempre se busque una buena calidad en las imágenes que se utiliza, por ejemplo, que son de las cosas más pesadas, ¿no? Dentro de las cosas que se cargan, son las imágenes. Entonces, que se optimicen con poco peso y mucha calidad. Hoy en día tenemos ya lo que se llaman los formatos de nueva generación, que hemos hablado en otros capítulos. Hay herramientas, hay formatos como WebP y otros tipos de formatos que permiten que videos o imágenes tengan esa característica, que pesen poco y mantengan una buena calidad. Y eso en la velocidad de carga
por ejemplo, es importantísimo. Y también hay interfaces de los motores de búsqueda mismo que te permiten, digamos, ir buscando o comprobando, digamos, que sea un peso correcto, ¿no? Claro, sí, justamente ahí lo que menciona Henry es que siempre es importante estar analizando los Core Web Vitals del sitio web. Uno de estos Core Web Vitals es el rendimiento, el performance. Entonces hay herramientas como SpeedPage del mismo Google que te permiten analizar qué tan rápido se está cargando tu sitio web, y justamente complementando lo que mencionaba Henry sobre el peso de las imágenes. Sobre estas también se puede implementar algo que se llama lazy load, que es básicamente la carga perezosa. Entonces, mientras las imágenes no aparezcan para el usuario en pantalla todavía, es mejor que no se carguen en la carga inicial, para que asimismo la carga inicial sea más rápida. Y a medida que el usuario hace scroll, ahí recién se van cargando las imágenes. ¿Y cómo se llaman se me fue el nombre que siempre usamos, esta precarga, que solo se aparece como el esqueleto en grises? Claro, ese es parte de ¿no? Esa es una metodología de carga que reemplazó las pantallas de carga, que se llama Skeleton. Entonces, lo que se hace es cargar como un esqueleto, un bosquejo de lo que va a aparecer, hasta que finalmente el contenido aparezca. Ya se cargue. Ya se carga. Ajá. Es como para darle una mejor experiencia incluso al usuario, de que sepa que aquí va a aparecer un texto, en el otro lado una imagen, por abajo un botón. Entonces es un esqueleto más o menos indicándole qué elementos son los que van a tener los usuarios en pantalla. Otro consejo es el tema de pensar siempre en el diseño móvil primero. Sí, porque como habíamos hablado antes, más del 50% del tráfico orgánico es a través de dispositivos móviles. Muchísimo volumen de usuarios, ¿no? Y si no están optimizados y no está pensado el diseño para un dispositivo móvil, pues ese posicionamiento orgánico se perdería. Entonces esto significa que debemos pensar en botones que sean fáciles de usar, es decir, que no sean muy pequeños, que no estén muy pegados del uno al otro, texto que sea bastante legible, no muy pequeño, y también que tengan una navegación intuitiva en una pantalla móvil, ¿no? Porque no es lo mismo navegar con un mouse que navegar sosteniendo el dispositivo, claro, y hacerlo con un solo dedo. Un solo dedo, claro. Aquí también hay el tema de crear el contenido que visualmente sea como bien estructurado, ¿no? Contenido que estén optimizados, como hablabas hace un momento, pero también que aporten en la comunicación, poner, por ejemplo, infografías o datos más estructurados que ayuden a la comprensión del usuario, y aparte de la buena comunicación que te convenza porque te está dibujando, digamos, un concepto, también tenga técnicamente o estratégicamente ya esté pensado estas características de una web, de una imagen bien optimizada. Sí, justamente es como cuando estás en la escuela y en vez de estudiarte textos extensos, más bien armas un mapa conceptual. Claro. Entonces algo así se tiene que pensar para la experiencia que el usuario va a tener, que no sean textos extremadamente largos, sino más bien esquemas que puedan entender mejor y que les dejen una idea principal al usuario al acabar de leer. También tenemos el tema de optimizar la búsqueda local. Si es que si tienen negocios físicos, esto ya es un tema más complementario. Es importante que puedan optimizar la ficha del Google My Business y también utilizar palabras claves locales, ¿no? Entonces, si tu negocio está, por ejemplo, en la ciudad de Quito, entonces venta de llantas en Quito. Si está en Cuenca, venta de llantas en Cuenca, y así. Los datos estructurados en esto también, ¿no? Es lo que te ayuda a que entienda de una el buscador. Sí, justamente el último es lo que tú mencionas, los datos estructurados, que es básicamente un formato específico en el cual tú le dices a los motores de búsqueda cuáles son tus productos, qué es lo que vendes, cuál es el rango de precio, dónde estás ubicado, en qué horarios atiendes, cuál es tu dirección, algunos datos que puedes proporcionar mediante un formato específico que se llaman datos estructurados. ¿Qué te parece si vamos concluyendo, Henry? Sí, este tema es importante. Porque ya el sol ya me está matando aquí. Y la mañana está bien soleada. Vamos terminando unas conclusiones que también vayan cerrando el tema. Y el SEO, como dijimos desde el principio, es algo que va evolucionando, es activo, es dinámico, y debemos estar no solo como agencias, sino también como en general, incluso como usuarios. Saber buscar también es importante. Y como empresas o los que hacemos los sitios web y estamos proporcionando estas experiencias a los usuarios, también estar al día de las necesidades de los usuarios, pero también de los buscadores, los algoritmos y todo,
y esto de hoy que quede como un aporte en este momento histórico, digamos, no sabemos de aquí a 2 años cómo se va a comportar, cómo va a ser la interacción. Sí, correcto. El diseño y el SEO justamente hoy se están juntando, ya no son dos cosas separadas. Entonces hay que pensar muy bien sobre qué tecnologías vamos a desarrollar y justamente deben ser tecnologías que nos permitan juntar estos dos mundos, ¿no? Acá en Monkey Plus nosotros combinamos el SEO, el desarrollo y también el diseño para generar activos digitales, sean sitios web o e-commerce, que se logren posicionar rápidamente en las primeras páginas de búsqueda. Así es, y también lo pensamos a futuro, justamente hay proyectos que hemos hecho hace años que hoy en día se pueden escalar, se siguen escalando fácilmente sin necesidad de ir desde cero o hacer cambios estructurales importantes, así que es muy importante ahora actualizarnos para que los siguientes proyectos, así mismo como lo hacemos en Monkey Plus, sean fácilmente escalables cuando los paradigmas vayan evolucionando. Sí, creo que eso ha sido todo por hoy en Exploración Digital. Nos veremos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Chao.